textual. Cada uno de ellos tiene ciertas características para efectos de la redacción y para que no se confundan ustedes, por eso es que se presenta en cada una de estas diapositivas información que les puede ayudar a esclarecer qué es lo que tiene que escribirse, qué es lo que tiene que leerse y en función de qué se tiene que organizar para efectos del informe, ¿de acuerdo? Ayer concluimos que esta construcción del marco teórico se cumple en tres fases o en tres aristas o de tres tipos diferentes de poder construirlo. Y tiene que ver con la planificación, con la documentación y con la redacción. Es decir, una especie de conexión entre lo que se está leyendo, razonar eso que se lee, analizar lo que se lee para poder concluir en la construcción de uno o varios párrafos dentro de un documento. Continuamos entonces con cada una de esas fases y mostramos también algunas de las etapas que también colaboran para elaborar este marco teórico conceptual. Van de la mano, tanto la revisión de la literatura que corresponde a la temática propiamente, y en este caso del marco teórico conceptual, sí o sí debe existir la adopción de una o varias teorías o varios desarrollos de las perspectivas teóricas. Hay diferentes perspectivas teóricas, hay diferentes teorías que normalmente están amarradas a cada una de las temáticas. Todas las teorías tienen sustento, sin duda alguna, en algún fenómeno o al revés, cada fenómeno tiene sustento en una o múltiples teorías, todas, absolutamente todos los temas tienen una teoría en particular y las que no lo tienen, entonces en esos temas son temas inéditos, son temas nuevos, que en esos temas en realidad lo que se construye es la propia teoría, pero eso es una investigación de diferente naturaleza, de diferente tipología y es un nivel mucho más comprensivo, más elevado. Entonces en nuestro caso lo más probable es que cuando hablemos del perfil del emprendedor o el emprendedurismo, sin duda alguna va a existir alguna extensión de cada uno de estos elementos. Pero, ¿en qué consiste? Otra vez hablando de la revisión de la literatura, del proceso que supuestamente ustedes se encuentran ahora. Consiste por acá una serie de preguntas que van orientando qué es lo que tenemos que leer, cómo lo tenemos que leer, qué preguntas podemos plantearnos y cómo debemos de responderlas, ¿para qué? Para poder insertarlas en el documento. Por ejemplo, ¿cuáles estudios se han realizado? ¿Qué sobre el perfil del emprendedor se ha encontrado a nivel mundial, a nivel regional, a nivel centroamericano, a nivel local como país? ¿Qué se ha realizado? ¿En función de qué? ¿Quiénes? ¿Qué se está haciendo? ¿Hay algún programa particular del Estado para motivar al emprendedor o para crear exactamente más empresas que tengan que ver con este emprendedurismo? ¿Existe algo actualmente en nuestro país? Vean cómo estas preguntas de alguna manera van como atacando diferentes elementos del problema o del fenómeno que estamos realizando. ¿Cuáles son las tendencias en este tema? Particularmente puedo preguntar yo, y les decía ya originalmente cuando planteábamos el tema como tal, era que exactamente cuáles son las orientaciones que podemos tener de los emprendedores, en qué áreas. Se enfocan más en el área económica, se enfocan en el área de la construcción, se enfocan en el área de los sistemas. ¿En qué realidad se lleva a cabo el asunto del emprendedor? ¿O el emprendedor es única y exclusivamente para la actividad económica como tal y no tiene que ver nada con aspectos sociales? Son entre las preguntas que podemos hacernos y obviamente lo que vamos a tratar de responder es incluirlo dentro del informe. El estado del conocimiento en que se encuentra nuestra investigación, ¿qué se puede encontrar? ¿Qué es lo que de todo el mundo que podemos encontrar? ¿Qué es lo que hay? ¿Hasta dónde han llegado? Evaluar el nuevo planteamiento del problema, obviamente pues tiene que ver, como ya les dije ayer, construir el problema y construir la fundamentación, en realidad tiene que ver con dos elementos que están amarrados entre sí. Probablemente si ustedes ya, según ustedes, ya construyeron el planteamiento del problema, ya tienen claro todo ese primer capítulo a nivel de grupo, entonces ustedes están construyendo ahora la fundamentación teórica, que pueden encontrar que hay ciertos elementos de la fundamentación teórica que van a incidir o que tienen cierta preponderancia dentro de la construcción del objeto de estudio, dentro del planteamiento del problema, objetivos o justificación. Aquí tenemos entonces una serie nueva de preguntas que podemos orientarnos. ¿El planteamiento del problema se mantiene vigente o requiere algún tipo de modificación? ¿Producto de qué? Producto de lo que he leído. Todo lo que he leído en esas preguntas base que yo he mencionado ahora, ¿eso en realidad hace que se modifique mi planteamiento del problema o se mantenga? Si se modifica, ¿qué es lo que tiene que modificarse? ¿Realmente vale la pena realizar la investigación planteada en función del tema? El tema es interesante, el tema apasiona, el tema vale la pena indagarlo porque es importante o no, tiene relevancia.
¿Es posible efectuar una investigación sobre el perfil del emprendedor en nuestro país? ¿Cómo puede mejorarse el planteamiento original? ¿De qué manera? Si ya estamos contentos o satisfechos con lo que se ha escrito, con lo que se ha planteado como fenómeno, eso en realidad, a pesar de que está bien hecho, según la lógica nuestra, ¿es posible mejorarse? Por supuesto que sí. Todo, absolutamente todo es sujeto de modificación y de mejora. Todo, absolutamente todo. Hasta aquello que parece que funciona de la mejor manera. Lo que pasa es que hay que tener certeza de que en realidad lo vamos a poder mejorar. Si no lo consideramos y si no tenemos clara la forma en cómo mejorarlo, mejor no lo hagamos. Dejémoslo tal cual. ¿De qué manera es novedosa la investigación? Vean cómo hay unas preguntas acá que no solo van a incidir en el planteamiento del problema como tal, sino que también van a incidir en la justificación cuando estamos hablando de la construcción del objeto de estudio. ¿El camino a seguir es correcto o no? ¿Lo tengo claro o no lo tengo claro todavía ese camino? Entonces vean ustedes, hay tres situaciones que pueden ocurrir. El planteamiento del problema se mantiene tal cual, se perfecciona o se sustituye por otro. Es la pregunta base dentro de la lógica de estas preguntas como tal en términos de la revisión de la literatura. ¿Se van a modificar o no se van a tener que modificar esos planteamientos del fenómeno como tal? Algunos elementos dentro de la revisión de la literatura, ¿para qué funciona? Pues obviamente habla por aquí de la recopilación del escrito investigado sobre el tema o sobre el problema. Eso es lo que trata de hacer la revisión de la literatura, una fase agotadora, extenuante, muy hay mucha fatiga, hay mucho trabajo en términos de la lectura, y obviamente pues eso recrea y genera el mayor problema en nuestras clases y en todas las clases de investigación y todo lo que tiene que ver con investigación, porque no tenemos una cultura de lectura, lamentablemente. Implica selección, lectura, crítica del material bibliográfico obtenido. Importante extraer lo más relevante con relación al problema. ¿Qué es lo más importante dentro del problema? Pues obviamente en nuestro caso, en cada uno de los grupos, lo más relevante tiene que ver con aquello que habla de manera propia y específica del factor o de la variable que nos corresponde a nosotros, cualquiera de las 8. Una buena síntesis de las teorías, antecedentes e investigaciones previas constituye una excelente base para la elaboración del marco teórico. Por acá, cuando hablamos de las teorías, estamos hablando de manera específica entonces del marco teórico conceptual, pero cuando estamos hablando de antecedentes o investigaciones previas, probablemente no nos estemos refiriendo al marco teórico conceptual, sino que nos estemos refiriendo una pequeña parte al planteamiento del problema y la otra parte que habla de investigaciones previas tenga que ver con el marco referencial o el marco contextual, ¿de acuerdo? Entonces no todo se va directamente al marco teórico. Al finalizar, realizar un esquema previo a la redacción. ¿Qué tiene que ver esto con el esquema? Tiene que ver, o al menos yo recomiendo, que antes de construir o empezar a redactar la fundamentación teórica, la recomendación sana es que se haga una especie de nomenclaturas de temas o subtemas que se van a desarrollar a lo interno de cada uno de los marcos. Aquí, ¿cómo me explico? Me explico que en el marco teórico conceptual, como primer subtema, probablemente tenga que ver teorías que sustentan el perfil del emprendedor. Un subtema probablemente algunas otras teorías que sustentan o que validan el perfil del emprendedor, como historia básica del perfil del emprendedor. Probablemente tenga que ver otro subtema con conceptos relevantes sobre el perfil del emprendedor. Entonces por ahí podemos comenzar con definir qué es emprendedor, qué es emprendedurismo, áreas enfocadas exactamente al emprendimiento. Por ahí podemos que ver exactamente esos conceptos y esos subtemas. ¿Qué otro subtema puede estar vinculado y tiene que estar sí o sí dentro de este segundo capítulo, en primer subcapítulo? Tiene que ver con la definición del factor o de los factores o indicadores de que ustedes están asignados. Por ejemplo, si yo tengo el factor organizativo o de organización, entonces ese factor tiene que estar definido conceptualmente en este primer marco teórico. Entonces vean ustedes, podríamos tener el marco teórico conceptual como tema y tendríamos como dos subtemas así de manera simple, teorías que sustentan el perfil del emprendedor y en segundo momento conceptos relevantes al perfil del emprendedor. Y entonces ahí metemos el paquete, que es emprendedor, que es emprendimiento, y por ahí tiene que ver también con la definición o definiciones del factor que a ustedes les corresponde. Ahí tendría que ver yo una cita textual, al menos 3 citas textuales de 3 diferentes autores donde se pueda mencionar qué es o de qué se trata el factor que a ustedes les corresponde, sí o sí. Tener en cuenta la prioridad de las referencias importantes y publicadas, obviamente tiene que ver
con ese mismo ojo al momento de estar leyendo cada uno de los artículos, tesis o trabajos diferenciados. Hay que revisar cuáles son las referencias y probablemente al revisar las referencias vamos a darnos cuenta de esa persona o ese grupo de personas que más se citan respecto a la temática. Entonces, de cierto punto, nosotros vamos a concluir que en realidad tenemos como al gurú o a los especialistas del tema y probablemente entonces la recomendación es, si ya sé yo quién es el que está quién es el que es conocedor o el que es el que más sabe sobre el tema, ¿qué es lo que voy a hacer? Buscar literatura de esa persona o grupo de personas para poder entender mi tema, ¿de acuerdo? Eso es lo que dicta la lógica. Se recomienda anotar en fichas para obtener información completa al momento de la redacción. ¿Por qué? Porque a veces leemos tanto, pero no escribimos nada, o leemos de todo, pero no concretamos nada. Por ahí la semana pasada recuerdo que hubo un alumno que me estaba mostrando un montón de fichitas que tenía él en su celular, y lo cual me parece espectacular, creo que lo tenía en Word y me lo mostró por ahí, y entonces yo, perfecto, esa es una forma ideal de hacerlo, porque no solo se trata de copiar fragmentos, sino que ver las referencias, ver la cita para poder después tratar de conjugarlo y meterlo o implementarlo dentro del informe de actividades que vamos a presentar dentro de unos cuantos días. En el segundo momento, la adopción de la perspectiva teórica. Esta etapa se realiza cuando ya se tiene una buena revisión de la literatura y sistematización de ella. O sea, no puedo yo empezar a elaborar una perspectiva teórica o empezar a hacer una teoría o definir una teoría si yo no he leído lo suficiente en nuestra temática, y ese obviamente pues es el reto. Vean ustedes que el problema aquí, el talón de Aquiles acá, sirve de mucho, sirve de poco en realidad, porque yo estoy dando algunos tips, algunos consejos, pero estos tienen que estar amarrados y conectados con lo que ustedes van leyendo para que surja efecto. Si no, solo estoy hablando y hablando y hablando y probablemente ustedes no me entiendan qué es lo que estoy diciendo. Probablemente solo sean 1, 2, 3, 4, 5, que en realidad sí están leyendo, que sí están revisando y tenga más sentido lo que yo estoy presentando ahora. Estando plenamente identificado con las teorías y fundamentos que direccionen o apoyen el trabajo de investigación que se esté realizando. O sea, ya producto de esa misma revisión de la literatura, ya debería existir una previsualización de cuáles son las teorías o cuál es la teoría que habla sobre el perfil del emprendedor. Vea cuánto lo repito. Pero, ojo, el marco teórico conceptual, recuerden, solo son 2 elementos que quiero ver redactado en esas 3, 5, 7 paginitas. Tiene que ver con las teorías que sustentan el perfil del emprendedor y tiene que ver con los conceptos relacionados con el perfil del emprendedor y la variable que a ustedes le corresponde. Eso es lo que incluye el marco teórico conceptual. Algunas cosas que se deben evitar y que por la práctica ya me las sé yo y es como lo más común que voy checando paso a paso en diferentes niveles, tanto a nivel de licenciatura como a nivel de maestría. Iniciar la redacción del marco teórico conceptual sin haber leído las fuentes seleccionadas. Es decir, empezamos escribiendo casi de la nada, de todo un poco, pero no estamos concretando y no estamos haciendo el trabajo de manera correcta. Estamos rellenando, pero ese relleno en realidad no nos funciona ni nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque en realidad se está hablando de todo y de nada. Hay una mezcla, una dispersión de ideas y todas esas ideas probablemente tengan que ver con juicios de valor. Y ojo, y esto no tiene que ver, ahora que lo pienso, solo con el marco teórico conceptual, sino que también tiene que ver con el planteamiento del problema y la justificación. No solo es redactar por redactar, es sustentar y leer previamente todo eso que se va a plasmar. No tiene sentido o carece de sentido el hecho de solo estar escribiendo por escribir. Copiar textualmente grandes porciones de un libro o página de internet en vez de recurrir al resumen o al parafraseo. Insisto, no es que esté mal que usted encuentre un sitio que tenga validez académica que muestre o defina exactamente como usted quiere definir su documento. Eso no está mal. El asunto es que esas definiciones se tienen que copiar y pegar, pero debe de existir el respeto a la citación. Por eso, insisto, tiene que ver la lectura por ahí de las normas ALPA y la forma de citar de manera adecuada para evitar ese irrespeto a lo que ya dijo alguien anteriormente. Es como que yo me quiera atribuir una idea que no es mía, sino que es idea de otra persona. Eso obviamente es antiético y no es correcto. Emplear fuentes sin validez académica, lo que he mencionado a cada rato y tiene que ver esto muy común con ustedes, algo muy repetitivo. Al respecto se recomienda no emplear sitios web como los que a veces lo logro visualizar yo, como monografías.com. A veces les encanta a ustedes recurrir a este tipo de sitios web. El Rincón del Vago, famoso ese sitio. Wikipedia, Aula Fácil, Mis Tareas, Tesis.com, y hay un montón de páginas y también otro paquete de blog. Como que les encanta a ustedes meterse a blog
y en ese montón de blogs probablemente la información no es que esté mala, probablemente tenga mucha veracidad. El asunto es que los blogs lamentablemente no tienen una validez académica o un peso académico que nosotros requerimos para efectos de investigación científica, por lo que yo recomiendo leer el blog, revisar al final del blog las referencias y ver si podemos citar de manera directa de dónde lo extrajo esta persona del blog, que probablemente sí tenga una validez académica, ¿de acuerdo? Es la recomendación. Citar páginas de internet sin autor ni fecha, a menos que sea el portal web de una institución académica acreditada. A veces les encanta poner copiado y pegado de RLL y salen todo el asunto y sale la extensión. Sí, pero es que no hay una definición de quién lo escribió, en qué momento se hizo. Y entonces solo como quien dice, lo encontré, me pareció bueno, que tenía sentido y lo voy a copiar y pegar. Eso otra vez, eso no tiene sentido y no tiene cabida en nuestra clase de seminario de investigación. Citar teorías, escuelas o conceptos de autores con perspectivas opuestas sin dar una explicación con qué intención se ha hecho. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo citar teorías que están en contra del emprendimiento o en contra del emprendedurismo, por decir, o en contra de creaciones de perfiles de emprendedores. Eso se puede ocurrir. Lo que no es correcto es que usted las coloque como algo, como posiciones negativas, pero no explique por qué, cuál es la ventaja, cuál es la virtud de incluir una posición negativa, sino que debe darse, como quien dice, el punto de vista de esa contraposición para que el lector al momento de revisar su documento tenga claro exactamente de que las posturas que ustedes han planteado acerca de las teorías que favorecen el perfil del emprendimiento, probablemente también existan teorías que estén en contra de ese perfil del emprendedor. ¿Por qué? Porque en realidad ellos consideran de que no es factible en el mundo que vivimos por el modelo capitalista, neoliberal, socialista, probablemente dirán que eso no es correcto y no es una vía en realidad prudente para poder desarrollar los países o que haya crecimiento económico. Eso es válido. El asunto es que debe existir una explicación del por qué se coloca una postura opuesta. Citar teoría, datos, escuelas, entre otros, y no citar el autor. Eso es lo típico. Ustedes también, otro elemento, no hay cita. Si no hay cita, para mí es como que el documento no tenga ningún tipo de validez. No tiene sentido solo escribir por escribir y no haya cita. Yo recomiendo que hayan al menos 2 citas por cada página. 2 citas por cada página a lo largo de las 40 páginas que van a entregar ustedes en este primer informe de avance, más las que vienen. Entonces, ¿qué significa esto? Si van a existir 2 citas, usted puede escoger las citas que usted quiera, basadas en el autor, citas parafraseadas. Hay diferentes opciones, como lo pueden ver en el manual de normas APA, simplificado de 25 páginas. Hay diferentes tipos de citas y no es un tipo de citas único o exclusivo. El asunto es que debe de existir la cita. Unir párrafos como si fueran parches, sin cohesión ni coherencia entre unos y otros. Probablemente tengan que ver a ustedes como trabajan en grupo, que se colocan, unos se asignan una función, otros buscar otra función y a la hora pues solo copiamos y pegamos, sí, pero debe existir un hilo conector entre párrafo y eso es lo que debería de hacer después una lectura sesuda entre cada uno de los compañeros antes de entregar el informe, y sin duda alguna al hacerlo debe de buscarse que haya un sentido y una razón en cada uno de los párrafos de manera subsiguiente. Construir párrafos cuyo contenido no tiene relación con el título o subtítulo correspondiente. Yo siempre recomiendo que se haga un título, un subtítulo, y en función de eso pues se tenga claro lo que se va a incluir dentro del subtítulo, dentro de los párrafos o el párrafo, que el párrafo tenga sentido con el subtítulo, ¿de acuerdo? Es como una especie de guía, como una especie de cuerda que me mantiene cerca nuevamente para que yo en realidad pueda de alguna manera no perder el horizonte de qué es lo que estoy escribiendo. Es como que dice, para que usted no se alargue de estar hablando cosas que probablemente no tengan sentido. Un buen marco teórico conceptual no es el que contiene muchas páginas, eso no tiene nada que ver con la extensión, aunque para efectos de nuestra clase ya hay un número preestablecido en función de las páginas, ¿de acuerdo? Trata con profundidad únicamente los aspectos que están relacionados con el problema y tiene que ver entonces con el perfil del emprendedor, los factores que nos corresponden a cada uno de nosotros como grupos. Eso se trata. Si ustedes pueden hablar o relacionar o interrelacionar algún factor o alguna variable de otros grupos con la de ustedes, eso es probable que exista, no lo digo que no, eso es muy probable que sí exista, que haya una conexión. El punto es que usted no debe de centrarse tanto en la otra variable, porque la que yo voy a revisar es la que le corresponde a usted como grupo, ¿de acuerdo? Entonces tenga mucho cuidado con ello, porque pueden hablar muy bien de factores organizativos, sí, pero es que a mí me toca factor de innovación, y no se mencionó por ningún lado el factor de innovación. Está muy bueno todo lo de factores organizativos, sí, pero es que no le corresponde a usted.
Por lo tanto, entonces usted tendría en términos de la clase una baja calificación respecto a su informe. Vincula de manera lógica y coherente los conceptos y las proposiciones existentes en estudios anteriores. Tiene que ver con un poquito de madurez. ¿Cuál es la estructura del marco teórico conceptual para efectos de una idea? ¿Cómo pueden hacerlo? Para que no se quede todo solo una cuestión teórica de lo que estoy mencionando, sino que hay un ejemplo de cómo debería de ser. Por ejemplo, se establece un título o un subtítulo y luego en función de él se crea un primer, segundo, tercer párrafo y se percatan ustedes, se termina el primer párrafo, hay un hilo conector, por consiguiente se comienza el segundo párrafo desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, se menciona otro y otro y otro. Obviamente por ahí de esos 3 párrafos al menos 2 deberían de estar citados. Debe existir de manera implícita coherencia, unidad, cohesión. El conjunto de párrafos corresponde única y exclusivamente al título y al subtítulo. Otra vez, ¿por qué? Porque cada subtítulo se supone que está conectado al título. Entonces, el título se va rellenando en función de cada uno de estos subtítulos, ¿de acuerdo? De manera acumulativa. Conceptualizaciones del marco teórico conceptual permite definir los términos que por su significado particular requieren ser precisados desde una óptica disciplinar. ¿Qué quiere decir? Debemos encontrar una definición propia, coherente, no solo esa que se muestra en Wikipedia o en Google de qué es el perfil del emprendedor o qué es un emprendedor. Tiene que haber literatura específica de la disciplina en particular que aborda el emprendedurismo o el perfil del emprendedor o lo que es un emprendedor. Cada uno de los temas tiene una óptica distinta de poder relacionarlo. Obviamente pues hay algunos temas que tienen más relación con un área en específico y eso es lo que quiero que obviamente revisar en su documento. Es la definición precisa de conceptos relevantes. ¿Cuáles son los conceptos relevantes? El perfil del emprendedor, qué es emprendedor, el factor que a usted le corresponde, los indicadores de su factor, de su variable. Eso es lo que quiero ver en el marco teórico conceptual como 2 elementos centrales. El marco teórico conceptual no solo es la definición de conceptos, sino que debe referirse a los distintos enfoques que tienen los autores sobre el problema que se está analizando. Su función es definir el significado de los términos, lenguaje técnico que van a ser empleados con mayor frecuencia. En este marco teórico conceptual vamos a tener definiciones conceptuales. ¿Qué es una definición conceptual? Significa extraer por medio de una cita textual, probablemente, el significado o la definición exacta de qué se entiende por el factor que a usted le corresponde, qué se entiende por el indicador o los indicadores que usted está pretendiendo crear y estudiar. Esa es una definición conceptual. Probablemente no haya solo una, hayan varias, está bien, no hay ningún problema. Yo siempre recomiendo que hayan al menos 3 definiciones conceptuales de cada uno de los factores que a ustedes le corresponde y de cada uno de los indicadores, además de la definición básica de qué es el perfil del emprendedor o qué es un emprendedor, ¿de acuerdo? El número de términos a definir queda al criterio del investigador. Lo importante es no manejar conceptos con la investigación que den lugar a interpretaciones equívocas. La idea es que siempre hayan exactamente definiciones concretas y exactas sobre la temática. Vean un ejemplo por aquí. Tema: factores que inciden en el comportamiento organizacional de la fuerza laboral en el sector cooperativo de Tegucigalpa. Ese es el tema. Los factores del comportamiento organizacional en la fuerza laboral del sector cooperativo. ¿Cuáles son las teorías que sustentan mi tema? Tenemos la teoría del capital humano, tenemos una teoría propia del comportamiento organizacional que tiene que ver realmente con la administración de empresas. Vemos que ustedes, se mencionan 2 teorías, este es un ejemplo corto, 2 teorías que van a hacer referencia a ¿qué cosa? Al comportamiento organizacional y a esa fuerza laboral que se puede traducir el concepto, o puedo entender yo, que en realidad la fuerza laboral es un concepto que se subdivide o se desprende del concepto de la teoría del capital humano. Entonces por eso les digo siempre, las teorías normalmente de ellas nace todo lo que nosotros investigamos o los fenómenos que nosotros tratamos de resolver o los problemas que tratamos de resolver. De ahí sale una variación de tipos de problemas y entonces por ahí podemos encontrar en este caso del capital humano una definición del factor laboral que tiene que ver de manera directa con la teoría del capital humano. Después de identificar las teorías, conceptualizaciones básicas, conceptualización de comportamiento organizacional. ¿Alguien sabe qué es comportamiento organizacional? ¿Sí o no? Bueno, entonces, como no queremos dejarlo ambiguo y no queremos dejar todo a ver si se sabe o no se sabe, lo tenemos que incluir dentro del documento como una definición concreta para que el lector, cuando vea su documento, entienda de qué se está hablando. Satisfacción laboral y sus definiciones. La dimensión grupal en el comportamiento organizacional y la satisfacción laboral. Vean cómo vamos conectando esos conceptos que están impresos, están inmersos dentro de la temática como tal.
Por eso siempre es importante tener claro cuál es el tema, cuál es el subtema de cada uno de los acápites y particularmente en este caso el tema central de toda la investigación, el perfil del emprendedor en Honduras y obviamente pues se va la variación a cada uno de los factores. Me ocurre el perfil del emprendedor en Honduras asociados a los factores de organización, factores de investigación, innovación, factores de seguridad económica y jurídica, no lo sé. Vámonos saltando entonces por ahí, dejamos de lado ya el marco teórico conceptual y nos centramos en el marco referencial. Esta es una imagen que podría representarlo. ¿Qué quiere decir? Ese contorno de personas que están en el globo terráqueo, en realidad lo que hace alusión, esas referencias es qué se hizo en todo el mundo o qué se ha hecho en todo el mundo respecto a nuestro tema. Algunos consideran en las literaturas variadas que esto se puede valorar también como el estado del arte, es decir, indagar de manera preliminar qué es lo que se ha hecho en esta investigación. Probablemente en este caso yo ya lo hice antes de proponerles a ustedes el tema, yo hice una especie de estado del arte, ver exactamente de qué se trata el tema, hay información relevante, se puede abordar como un fenómeno en nuestra área de ciencias económicas y particularmente de contaduría pública y finanzas, que tiene que ver obviamente con el manejo de la plata, la administración de recursos. Entonces vean ustedes, ese estado del arte tiene que ver con algunos elementos de comprensión básica que no solo se queda como una versión preliminar, sino que se puede continuar de manera más amplia ahora que ya hemos comenzado el estudio. Es una de las principales o de las primeras etapas que debe desarrollarse dentro de nuestra investigación, puesto que su elaboración, que consiste en ir tras las huellas, es decir, qué es lo que se ha encontrado del tema que se pretende investigar, permite desarrollar cómo se ha tratado el tema, cómo se encuentra al momento de realizar la propuesta de investigación y cuáles son las tendencias. Para su elaboración es recomendable establecer un periodo de tiempo de acuerdo con los objetivos de la investigación. Ahora recuerdo un poco cuando estábamos llevando la clase hace algún periodo que hablábamos de los salarios emocionales. Y hablábamos de los salarios emocionales y muchos dentro del aula no sabían a qué se refería. Probablemente ustedes tampoco sepan a qué se refiere el salario emocional. Tiene que ver obviamente con una remuneración que es el salario típico, el que todos recibimos producto de nuestro trabajo, independientemente de dónde nos desempeñemos, y otro tiene que ver con ese salario emocional. Tiene que ver con el salario emocional con, probablemente tenga que ver cuál es el ambiente laboral en la oficina, en el trabajo en el que nosotros desempeñamos. En realidad hay una guardería para nuestros hijos, o el trabajo que nosotros tenemos, en realidad tiene cientos de recreación para que nosotros podamos ir en horas extras de nuestro trabajo a poder disfrutar y a desconectarnos un poquito de toda esa vida laboral. Eso tiene que ver con el salario emocional y obviamente pues antes no se encontraba, no se visualizaba como algo, como una definición como tal. Probablemente existían ese tipo de motivaciones, pero no se acuñaba todavía el término salario emocional. En aquel momento lo pudimos encontrar. Incluso también ustedes podrían encontrar algo parecido ahora con lo del emprendedor. ¿Existía o no existía ese concepto hace 50, 100 años? ¿O es relativamente nuevo? Es una cosa que tenemos que ir a indagar y que tenemos que ir preguntándonos. Denominado también estado del conocimiento, es una investigación de carácter documental que tiene como objetivo recuperar sistemática y reflexivamente el conjunto acumulado sobre un objeto o tema central del estudio. Es una investigación sobre la producción investigativa, teórica o metodológica existente acerca de un determinado tema para develar la dinámica y la lógica presentes en la descripción, explicación e interpretación que del fenómeno en cuestión hacen los teóricos e investigadores. Todo esto, el estado del arte, da origen a una evaluación o un balance de ese conocimiento acumulado. ¿Qué se encontró? ¿Qué hay? ¿Es fácil de investigar o no es fácil investigar nuestro tema? ¿Es muy difícil encontrar literatura o no es difícil? O lo que es difícil es que yo dedique 1 o 2 horas para poder leer. Establece una proyección o líneas de trabajo para posibilitar su desarrollo. Se desarrollan 2 fases, al menos aquí se puede encontrar en términos de literatura algún elemento de cómo puede desarrollarse también la fase, o al menos este marco referencial. La fase heurística en primer momento y la fase hermenéutica. La heurística hace alusión, por aquí hay una definición, se procede a la búsqueda y recopilación de las fuentes de información que pueden ser de muchas características y diferente naturaleza. Por ejemplo, bibliografías, anuarios, monografías, artículos científicos, trabajos especiales, documentos oficiales o privados, testamentos, actas, cartas, diarios, investigaciones aplicadas, filmaciones, audiovisuales, grabaciones, multimedia. Si se fijan ustedes, hay un mundo para investigar, hay un mundo para leer, hay un mundo para escuchar y ver,
Y eso obviamente significa hacer investigación por medio de esta fase documental, por el medio del estado del arte, que nos sirve no solo para efectos del marco referencial, sino que para todo el trabajo de investigación. Alguien se preguntará, ¿ya dónde tengo que buscar? ¿Cuál es el sitio que tengo que buscar? Ya aquí le estoy dando algunas ideas de a dónde es que usted puede encontrar información. Lo que tiene que dedicarse, obviamente, pues por lo menos 1 o 2 horas a la lectura e ir concretando cada uno de estos elementos. La segunda fase, cuando habla de lo hermenéutica, tiene que ver que dice acá, durante esta fase, cada una de las fuentes investigadas se leerá y analizará, se interpretará y se clasificará de acuerdo a su importancia dentro del trabajo de investigación. A partir de allí, se recopilarán los puntos fundamentales y se indicarán el o los instrumentos diseñados por el investigador para sistematizar la información bibliográfica copiada. Por ejemplo, una ficha de contenido o una matriz de conceptos. Siempre es recomendable hacer fichas, pero a veces resulta un poquito titánico todo ese trabajo de estar copiando, y más bien al menos yo antes lo hacía, pero es muy cansado, muy agotador, y ahora lo que hago, siempre trato de mantenerlas, pero de manera más simplificada, e ir mejor directamente al documento, ya como que dice, aterrizo, ¿no? Porque si no, me voy creando un montón de fichas y estoy en mi mapa mental muy elevado, muy grande, y es difícil de manejarlo. Entonces mejor voy aterrizando cada uno de los conceptos y directamente lo voy planteando dentro del documento. Es mucho más fácil y mucho más rápido. Criterios del marco referencial. Se define de acuerdo al tema de investigación, se construye a partir de investigaciones previas, en concordancia con los conceptos y teorías vinculados al tema de investigación. Repito, se construye a partir de investigaciones previas que tengan consonancia con lo que ya hicimos en el primer marco. Este marco referencial, no vamos a hablar de teorías y conceptos, no se trata de eso el marco referencial. Se trata de mostrar qué tipo de investigaciones se han construido a nivel regional, latinoamericano o mundial. De eso se trata este marco referencial. Consiste en la exposición de principales hallazgos de estudios previos realizados fuera del entorno del fenómeno estudiado. Aquí ya lo deja más que claro. Siempre me preguntan después, ¿pero qué tiene que ver? Que me confunde el marco teórico conceptual y el marco referencial y el marco contextual. De eso se trata esta presentación, de explicarles a ustedes de qué se trata cada uno de ellos para que no se vayan a confundir a la hora de irlo construyendo, qué es lo que van leyendo. Es como ir organizando por cada uno de los bloques la información e irla ordenando. Permite establecer la estrategia metodológica de investigación. Si bien es cierto, no vamos a hablar de metodología de investigación en el primer y segundo capítulo, en este primer informe que van a presentar a nivel grupal, pero sí pueden ir previsualizando ustedes cómo se construyeron esos estudios previos para ver de qué forma podemos construir el nuestro. De eso se trata. Si encuentran artículos o documentos muy importantes, consideran ustedes que son vitales en la investigación que están construyendo ahora, yo recomiendo que lo guarden. ¿Por qué? Porque posiblemente necesitemos algo más de ellos más adelante en los siguientes capítulos. Contribuye a la interpretación de resultados. Nuevamente, amarrado al anterior, no vamos a hablar acerca de metodología, de enfoque, diseño, alcance, no, porque no estamos todavía en esa etapa, solo estamos construyendo el problema y estamos fundamentándolo teóricamente, pero ya de manera automática podemos ir viendo o previsualizando hacia dónde vamos. Escandaloso estos chicos de acá. Ejemplo entonces del marco referencial, así como del marco teórico. Vean ustedes, se mantiene el mismo tema, factores que inciden en el comportamiento organizacional de la fuerza laboral en el sector cooperativo de Tegucigalpa, y vean exactamente cuáles son los temas de referencia. Importancia del desarrollo de los individuos y su incidencia en el comportamiento organizacional. Vean ustedes que cada uno de los temas que se están estableciendo por acá tienen que ver con el tema en general, o los subtemas, si lo quieren ver ustedes, o los acápites que se están planteando a nivel teórico, tienen que ver con el tema principal. Se habla de liderazgo, equipos y grupos de trabajo, su relación con la satisfacción laboral. Clima organizacional en la gestión del cambio para el desarrollo de la organización. Investigación sobre cultura organizacional en Latinoamérica. En este aspecto, los temas no están preestablecidos otra vez. Eso depende de ustedes, de su capacidad creativa, de ver qué puedo abordar en términos de referencias o investigaciones previas respecto a mi documento. ¿Qué encontré? ¿Qué me gustaría hablar? ¿Qué me parece que es relevante resaltar dentro del documento para que tenga una conexión con las teorías, los conceptos y el fenómeno que estamos investigando? Tiene que ver con una fase meramente creativa y subjetiva, eso ya no lo puedo definir yo. Y por último, ya para ir terminando, el marco contextual. Si se percataron anteriormente, hablamos de un marco referencial
cuya imagen representaba un globo terráqueo con diferentes personas o sujetos que estaban haciendo una especie de visualización del contexto. Pues entonces en aquel momento era una referencia que se encontró a nivel regional, a nivel mundial y obviamente pues en nuestro caso a nivel latinoamericano y a nivel regional centroamericano también, si lo quieren lo pueden llegar hasta ahí. Pero ya cuando hablamos del marco contextual, es el contexto propio donde estamos trabajando, pues entonces no hay mejor forma de representarlo como visualizar este mapa de nuestro país, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? En nuestro contexto de país, ¿qué hemos encontrado o qué podemos encontrar? ¿Qué ha hecho la Cámara de Comercio, tanto de Tegucigalpa como de San Pedro Sula o de Cortés, acerca de estudios de emprendedurismo o perfiles de emprendedores? ¿Existe algo? La universidad a nivel de sus teorías, a nivel de sus maestrías o a nivel de licenciaturas, ¿ha investigado algo en sus tesis o posgrados? ¿Universidades públicas o privadas han investigado algo? ¿Organizaciones no gubernamentales, ONGs, han hecho algo? ¿Organismos internacionales han hecho algún estudio respecto al emprendedurismo en Honduras o a crear perfiles de emprendedores o a identificar cuáles son las características de los emprendedores en Honduras? ¿Se ha encontrado algo? Vean, todo enfocado a nivel local, de nuestro país. De eso se trata. Es la diferencia entre el marco referencial y este. El referencia está fuera del contexto local de país y el contextual es dentro del contexto de país, para establecer una especie de definición cortita. Ya creo que les di prácticamente toda la lógica de este marco contextual, pero voy a ir leyendo algunas definiciones para que quede más claro. Marco contextual contextualiza el trabajo o un trabajo de investigación, es describir pues dónde, lugar o ambiente se ubica el fenómeno o el problema de investigación, enmarca o delimita el ámbito o el ambiente físico del cual se desarrolla el trabajo. El ambiente físico pues es todo nuestro país, Honduras. Aporta peculiaridades y elementos cualitativos y cuantitativos de las personas, ambiente o medio en el que se desarrolla la investigación. Creo que es más que claro respecto a qué es lo que tenemos que indagar en nuestra investigación a nivel local. Pero otra vez, otro ejemplo corto acerca de cómo se puede construir una nomenclatura o una serie de subtemas dentro de la fundamentación teórica que recomendaba al principio. El tema, en este caso de ejemplo, factores que inciden en el comportamiento organizacional de la fuerza laboral en el sector cooperativo de Tegucigalpa es el mismo, pero ¿cuáles son entonces los tópicos que se abordan en términos del marco contextual? Sin duda alguna, si estamos hablando de los factores del comportamiento organizacional en el sector cooperativo, ¿cuál es el tema central por ahí, en este caso del contexto? El cooperativismo en Honduras. No podemos hablar de lo demás si anteriormente nosotros no hemos definido o no decidimos exactamente el contexto. Entonces por ahí puede ser en nuestro caso. Hablamos de Honduras, de limitación espacial, temporal, es decir, me refiero a más que todo a cómo está, cuántos kilómetros recorre Honduras, que es algo muy sencillo, muy típico de hacer, facilito, no debería ser un problema. Honduras, cuántos departamentos, de organización política democrática de nuestro país, cómo está distribuida la economía de nuestro país, probablemente tenga que ver con unos elementos por ahí en términos generales del contexto de nuestra región. Continuando con este ejemplo, institucionalidad de las cooperativas en Honduras, la gestión cooperativista en el clima organizacional en Honduras y por último, ¿a dónde se desarrolla la investigación? La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Educadores de Honduras Limitada, COACEL. ¿Amarrado a qué? Ahí es donde surge la idea de esta persona cuando quiso investigar sobre este tema a nivel de maestría. Todo lo que tenía que ver con factores del comportamiento organizacional en el trabajo tiene que ver con la Cooperativa de Ahorro y Crédito. Ahí nace, ahí surge la idea de esta persona al momento de hacer la investigación. Con eso prácticamente se explican ya los tres diferentes marcos obligatorios que tenemos que construir en el informe de avances, en el primer informe de avances que van a presentar dentro de unas cuantas semanas, creo que solo nos quedan un par de semanas, y esperaría pues entonces que después de estas explicaciones cortas y puntuales, concisas, ustedes hayan entendido. Ya para ir terminando, fuentes de bibliografía que yo recomiendo utilizar, al menos las que a mí me gusta y que las utilizo de manera muy común. Google Académico es un buscador bastante amigable. Usted le pone prácticamente la palabra clave, perfil del emprendedor o emprendedurismo, y automáticamente le despliegan un montón de ventanas, y de esas ventanas le despliegan un montón de documentos que pueden ser artículos de investigaciones o de revistas científicas, le puede mandar una revista completa, le puede mandar tesis de grado, de posgrado, nacionales o extranjeras, y un montón de documentos. En el caso de Redalyc,
es una red de revistas latinoamericanas y del Caribe, es bastante bueno también, es súper amigable, a mí me encanta, de hecho también probablemente sean como los primeros dos los que más utilizo. Es un poquito lento de cargar la página al principio, pero después, una vez que ya tenemos los enlaces, podemos ir leyendo de manera simplificada y es bastante amigable. También tenemos la biblioteca virtual de Miguel Cervantes, esa es bastante buena también, es amigable, es fácil de utilizar. No debería ser un problema para ustedes poder revisar la información que puedan encontrar ahí. Dialnet también es bastante amigable, incluso Cielo también. Muchos vanaglorian a Cielo, pero yo no sé, yo parece que tengo problemas siempre al momento de utilizarlo, me parece un poquito lenta, aunque siempre escucho mucha gente que le encanta trabajar con ella. Quizás yo es por la costumbre, me quedo mucho con Redalyc y con Google Académico, pero probablemente si me sumerjo más en el mundo de Cielo es posible que encuentre algo mucho más relevante en las anteriores, aunque me atrevería a decir que andan casi en la misma lógica. Y para terminar, una tarea grupal para que se acuerden de mí y seguramente estén reprochándome en el transcurso de los días que quedan para la semana y también para el fin de semana. Una tarea grupal. ¿En qué consiste la tarea grupal? Para que vayamos avanzando con lo que tiene que presentar en este segundo informe. Tiene que ver con la identificación de la teoría o conjunto de teorías sobre nuestra investigación en proceso con sus respectivos autores. ¿Qué significa eso? Identificar cuál es la teoría que tiene que ver con el perfil del emprendedor y con el factor que le corresponde a usted como grupo. Eso es lo que quiero ver como tarea. Lo deben remitir vía correo electrónico el coordinador, subcoordinador, secretario o cualquier integrante del grupo. Tranquilo, no hay ningún problema. Solo me dicen que forma parte del grupo tal y entonces ya lo tengo mucho más claro. El detalle encontrado de manera simplificada. ¿Cómo digo de manera simplificada? No necesito una redacción extensa. Lo que quisiera ver por lo menos es una tablita o un cuadro donde se mencione teoría número 1 que sustenta el perfil del emprendedor, los autores son estos y la teoría surgió en el año X. Entonces van desglosando y es lo que quiero ver, lo que quiero ir viendo es cómo van haciendo la revisión de la literatura para que lo vayan fundamentando. Es más, no solo les sirve para efectos de esta tarea rapidita, sino que también para que ya lo vayan insertando en su trabajo. Y se fijan, esta tarea va encaminada en doble vía. Uno, yo previsualizar cómo van con la lectura y dos, que le sirva también de manera implícita para su documento. No es un trabajo extra diferente a lo que estamos trabajando o lo que estamos construyendo. La fecha máxima para el envío es el próximo domingo 25 de septiembre. Hoy es miércoles, 21 de septiembre. Tienen alrededor de 5 días entonces para poder completar esa tarea que se asigna en forma grupal, ¿de acuerdo? A ver, ¿alguna pregunta o inquietud? Ya con esto que termino lo que quería mostrarles el día de hoy. Y pues, de alguna forma, pues lo que quisiera escuchar ahora es si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, se entendió la presentación y si no, pues nos podríamos ir retirando, pero dejemos un chance mejor si quieren para escucharlos. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿están ahí? Sí, le escuchamos. ¿Se entendió? ¿Se entiende? Sí. ¿Claro o confuso todo? Esa tabla, ahí solo se le va a colocar prácticamente donde vamos a sustraer la investigación de los, ya puede ser libros, investigaciones. No. Aquí dice claro, para que no nos confundamos, Eric, identificar las teorías sobre la investigación en proceso. Solo las teorías. ¿A qué me refiero? ¿Cuáles teorías sustentan el perfil del emprendedor o el factor que nos corresponde? Esa es la tarea, solo las teorías. Ya les mencionaba por acá yo, en el ejemplo final del marco teórico conceptual, en este caso cuando hablábamos del tema factores que inciden en el comportamiento organizacional de la fuerza laboral en el sector cooperativo de Tegucigalpa, en este ejemplo, que es una visión muy cortita de todo el documento de tesis, que lo quise traer para efectos de la construcción de la presentación, en este ejemplo se mencionan dos teorías de ese tema. Teoría del capital humano y teoría del comportamiento organizacional. Bueno, yo quiero exactamente algo muy parecido a eso, pero más robusto en cada uno de los grupos sobre las teorías sobre nuestro tema, nuestra investigación en proceso, ¿de acuerdo? No les estoy pidiendo a dónde van a buscar, no me interesa eso. Lo que quiero ver yo de manera concreta es las teorías que fundamentan el perfil del emprendedor, ¿de acuerdo? Es lo único que necesito. Si usted quiere buscar en cualquiera de los sitios que mencioné anteriormente, es su decisión, no hay ningún problema, no lo voy a encaminar a alguno en particular, ¿de acuerdo? Porque todos son bastante funcionales y bastante amigables. ¿Entendió, Eric? Sí. Ok, listo. ¿Alguien más?
¿Alguna queja, reclamo? ¿Se entiende? Buenos días, Lick. Hola, buen día. Fíjese que yo tenía una consulta más que todo con la forma de investigar sobre el tema. Fíjese que más que todo la limitante del Internet, bueno, del buscador. Por ejemplo, cuando uno busca en Google Académico, a veces le aparece la información y a veces solo sale un fragmento, ¿verdad? Y uno quiere quizás leer toda la información o tener acceso a todo, por ejemplo, un libro, cosas así, y no está permitido. En este caso, ¿cómo podemos hacer? Lick? Habría que ver cuál es el sitio que usted está visitando, Bueno, porque, porque yo los estuve sitios que normalmente buscando en, visitan de validez académica, ellos le permiten visualizar todo el artículo, es lo más común. El artículo normalmente anda entre 7, 15, 20 páginas, no es una cuestión fraccionada. Por ejemplo, cuando yo veo eso de que sale partida la información, es porque probablemente sea un libro que en realidad tenga que comprarlo porque es creación de un autor y entonces esa persona, más bien en la web a veces lo encontramos como pirateado, por decirlo de alguna forma, pero en realidad por eso es que sale partido, solo le permite ver un par de paginitas, pero no le permite ver todo. Y ahora que recuerdo, hay un libro, que encontré como 3 libros que hablan casualmente del perfil del emprendedor, el emprendedor. No sé si tiene que ver un poquito con lo que usted menciona, pero ahora que lo recuerdo, cuando estaba leyendo hace algunos días, encontré 1, 2, 3 libros que hablan directo del perfil del emprendedor. Entonces, recuerdo yo que quise descargarlo, pero no me permitió porque solo me permitía ver las primeras 2, 3 paginitas, vi el índice y estaba bastante bueno, pero nunca encontré. Y la verdad no seguí indagando yo a ver si podía encontrar el libro ya en otros enlaces. Es un poquito complicado. Creo que por ahí, en el caso suyo de sí, manera concreta, puede ser eso, que no sí, esté revisando no esté era revisando un libro, era un libro, era, probablemente tenga que ver con eso. Y ahí ya no se puede, Edwin, a menos que usted compre el libro o que encuentre el enlace por otro lado, por otro medio. Ahí obviamente, pues, aunque sea muy bueno el libro, pero si no tenemos el sustento completo, pues entonces ya estamos nosotros metiéndonos en asuntos de derechos de autor y ahí ya no es correcto. ok, Lick. Uh -huh. Entonces sería más apropiado así como artículos o otras Es que tesis. no, exacto, el libro no es que esté mal, de hecho los libros son bastante buenos porque son bien amplios. El asunto del libro es como usted puede ver, es que tenemos que comprar los libros. Hay algunos que sí los podemos piratear y que los encontramos en la web, pero hay otros que no. Como el que le digo ese del emprendedurismo, que encontré uno, a ver si es el mismo que usted encontró, y ese solo se encontraban unas cuantas paginitas y luego ya no lo volví, no pude verlo todo. Como yo no tenía tanto interés, porque se supone que es para ustedes el trabajo, entonces yo no seguí indagando en la web a ver si lo podía descargar en otros sitios. Si a usted le interesa y le parece que es importantísimo para su trabajo, entonces vea si se puede conseguir por otro medio o comprarlo, pero eso es un poquito difícil por ahí, ya se aleja un poquito de mis manos. Ok, sí, Lick, es por eso más que todo, porque sí, yo me puse a leer un poquito de lo que aparece y sí se ve nada bien interesante el libro. Pues. Sí, hay un libro, de hecho encontré como 2 o 3 yo también que estaban buenísimos y hablan directamente del emprendimiento y era o sea, un detalle bien extenso y ahí bastante bueno. No lo pude leer todo, o al menos ver, solo medio vi el índice y estaba bastante bueno, la verdad. A saber si es el mismo que usted encontró. Ah, Posiblemente. parece que sí he estado leyendo, me alegra eso. Sí. Solo esa consulta tenía, Lick. Gracias. A la orden, Edwin. ¿Alguien más? ¿Inquietud? ¿Comentario? ¿Queja? ¿Reclamo? Bueno, sí, licenciado. Al momento de la presentación, Lick, solo esa duda tenía yo también de los sitios web a visitar para poder buscar información, ¿verdad? Entonces ya me dejó claro eso, Lick. Listo, Milton, muchas gracias. A la orden. ¿Vamos a alguien más? ¿No? Ok. Lick, Lick, Hola. Hola, hola. con respecto a la tarea, entiendo que es identificar las teorías, ¿verdad? De la investigación que estamos haciendo ahorita, pero orientada al factor de cada grupo o en general. Debe ser en general. En primera mano, Ever, debe de ser al perfil del emprendedor. ¿Qué teorías sustentan el perfil del emprendedor o el emprendedor en sí mismo o el emprendedurismo? ¿Qué teorías sustentan ese fenómeno o ese problema? Si pueden amarrar también alguna teoría que tenga que ver con su factor, sería espectacular, ¿verdad? De eso se trata esta tarea, que ustedes vayan ampliando su conocimiento para sustento propio de su documento. De eso se trata, esa es la fila. Listo, Lick, entendido. A la orden. No es algo muy extenso, no quiero algo extenso, no quiero que me construyan 3, 4, 5 páginas, no, para nada. Dejemos eso
Para el documento que tienen que presentar, lo único que quiero ver yo es de manera simplificada. Teoría tal cual sustenta el hecho del perfil del emprendedor. Si quieren, pueden agregar una cita o alguna descripción y yo lo acepto para tener una idea mucho más clara para que me demuestren de que hicieron una indagación verdadera, correcta y honesta de la literatura. Eso si ustedes que lo prefieren está bien, pero yo esperaría que no sea tan extenso, no debería superar, digo yo, una página, no debería jamás. Pero no sé ustedes, habría que ver la creatividad. Cualquier integrante lo puede presentar, no necesariamente tiene que ser el coordinador. Ojo, recargo algo. A veces se cree de manera equivocada que yo asigno un coordinador o coordinadora y que esa persona es responsable de todo. No, yo no doy ni siquiera puntos extras al coordinador o coordinadora. Lo que hago yo de poner un coordinador o coordinadora es más que todo para tener comunicación con una persona en particular y no estarme comunicando con todos, ¿de acuerdo? Es muy difícil para mí comunicarme ahora que tengo 40, no puedo estar haciendo esto. Entonces eso lo hago, canalizo con una persona de cada uno de los grupos y para mí eso ya es más manejable. Es distinto manejar 8 que manejar 40, y eso es un panorama distinto. Yo no quiero que se vaya a caer en el error de que soy coordinador y que a mí me toca todo el trabajo. Ojo para todos los que están conectados ahí y que no son coordinadores. No le dejen la carga solo a la persona que se autonombra o que yo nombré como coordinador o subcoordinadora, ¿de acuerdo? Todos forman parte del equipo, no solo exclusivamente de una persona. El trabajo es de todos. Y hablando de eso, creo que el grupo número 1, vi que hay una persona que estaba integrando el grupo y que ya se salió, entonces lamentablemente se quedan con 4 y así nos vamos a quedar. ¿Algo más, Ever? Solamente. Ok. A ver, solo un ejemplo en cuanto a la tarea. Por ejemplo, hay una teoría de teoría del emprendimiento de Schumpeter. Schumpeter, eso es lo que tendríamos que poner en la tablita. O sea, okay. Es correcto. Y así como es, hay varios. Hay muchos, de eso se trata esa tarea. Eso es lo que quiero yo, que vayan previsualizando cuáles teorías van a sustentar su trabajo de investigación. De eso se trata. Muy bien, Belkis. Bye, gracias. ¿Ya les dio una pista a los demás? A ver, ¿alguien más? ¿Preguntas o nos vamos despidiendo? Ok, sí. A ver, Catherine. Bueno, buenos días. Sería solamente entonces poner o enumerar las teorías sin poner más como sobre qué tratan. Solamente enumerar las teorías. Es correcto. Ya por la profundidad, ya ustedes lo van a hacer en el documento, ¿de acuerdo? Solo quiero previsualizar yo cómo lo van haciendo y cómo lo van construyendo. Ok, muchas gracias. A la orden, Catherine. Si quieren, ahora sí vamos despidiéndonos entonces. Mañana no tenemos clase hasta el próximo martes, creo. No, lunes o martes, no me acuerdo. Ahí lo vamos a checar. Entonces, tenemos que hasta la próxima semana. Les pido por favor que sigan trabajando, que sigan leyendo sobre su investigación y pues si tienen consultas o inquietudes, por favor, no traten de comunicarse conmigo por los medios que ustedes ya conocen. Les deseo a todos un feliz fin de semana. Cuídense. Chao, chao.